Bueno, vamos a hablar ahora, antes de hablar con alguien que sabe mucho en temas marinos y demás, vamos a contarte lo que pasó con un buque que había llegado desde el África, o que había hecho escala en África, en Cabo Verde más precisamente, y que aparentemente acá las autoridades argentinas no se dieron cuenta que venía de allí por este tema de la cepa, de los contagios y demás, ¿no? Un buque que llegó el viernes, ¿no? Exactamente, terminó amarrando el viernes en el puerto aquí de Buenos Aires. La confusión fue Cabo Verde, a alguien le sonó que eso era Asia, no África. El buque no solamente estuvo en este lugar, sino que viene haciendo varios puertos. Partió desde Francia, la mayoría de sus pasajeros son alemanes que vienen recorriendo distintos países y claro, dicen que una vez que se dieron cuenta del error, dieron aviso, pero ya era tarde porque ya habían bajado los pasajeros a la ciudad de Buenos Aires. Antes de llegar se hicieron, obviamente, todos los test que se tenían que hacer, todos los PCRs, y uno dio positivo. Este caso positivo obviamente se aisló, todavía no se sabe de qué variante se contagió y toda su familia fue considerada un contacto estrecho, por eso es que se los aisló. A ellos también. Ahora, antes de llegar, horas antes, se repitió el estudio y todos dieron negativo, pero pese a eso, de todas maneras no se los dejó bajar. Sí. Ahora, el contacto con los otros pasajeros los tuvo. Y también es sabido que a veces los síntomas y el resultado positivo te puede aparecer 7 días posterior. Entonces, ahí obviamente toda la confusión y todo el enojo en cuanto a las medidas que se habían anunciado el viernes y cómo horas más tarde se cometía este error tan grotesco. Tal cual. Mira, y nos vamos a ir justamente allí a la zona de amarre de cruceros, en la zona de cruceros, ahí en la zona de Retiro, porque allí está Joaquín Dever con más información. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, estamos en la terminal de cruceros Quinquela Martín, en el barrio porteño de Retiro. Y como bien decían, hace un ratito, la última información es que hace un rato, a menos de una hora, el buque ya partió. Después de toda la confusión que se generó durante el día de hoy respecto a informaciones periodísticas sobre una supuesta confusión sobre de dónde venía este barco, si venía de África, si venía de Asia. Bueno, informaciones que de manera oficial, según el gobierno, fueron desmentidas en parte. Luego informaron un cronograma de cómo sucedieron los hechos y desde el gobierno afirman que el caso que era positivo, que ya venía positivo desde arriba de la embarcación, ya venía siendo monitoreado por parte de las autoridades nacionales. Es por eso que dentro del barco, como decía Mercedes, ya se habían hecho más de una serie de testeos a toda la embarcación y este caso fue aislado junto a sus estrechos dentro del barco. Y dentro del barco, de manera preventiva, también se dispusieron burbujas para que los que estaban dentro de la embarcación no tengan contactos entre sí de manera preventiva. Y se volvieron a hacer testeos otra vez a todos, a casi 300 personas, entre pasajeros y personal del viaje, por supuesto, del crucero, y volvieron a dar negativo. Es por eso que los pasajeros, una vez que llegaron a Buenos Aires, pudieron salir a recorrer la ciudad. Por supuesto, el positivo y sus estrechos no, quedaron aislados. Sí. Acá Claudia Mades, directora de Sanidad de Fronteras, dijo que el buque estuvo con un caso positivo que nosotros teníamos registrado y por eso lo estábamos monitoreando, ¿no? Dice, la gente de Sanidad Fronteras, cumpliendo los protocolos usuales de cruceros, dejó descender a un grupo de pasajeros que tenían que tomarse un vuelo de Buenos Aires y luego dio la contraorden de dejar a todo el pasaje completo, ¿no? El gobierno, bueno, dice la información, tampoco indicó el motivo por el cual se ordenó un hisopado masivo, recién luego de transcurridas 12 horas del arribo de la nave, siendo que el protocolo en vigor indica que ante la menor sospecha de un caso positivo de COVID-19 permite el ingreso o egreso de pasajeros y demás. Bueno, estaremos atentos porque, digamos, no sé, ahora ya el buque partió, ¿no? ¿El crucero? El buque partió alrededor de las 17:45, sí, así es. Hemos visto más temprano pasajeros alemanes, por ejemplo, que sí salieron a recorrer la ciudad y volvían de vuelta a bordo y decían que la situación arriba del barco era de absoluta normalidad, inclusive que algunos ni se habían enterado que había un positivo arriba del barco, pero que sí los habían testeado a todos. Pero adentro del barco, ¿están con barbijo la mayor parte de la gente, sabes?
La información que supimos es que una vez detectado este positivo, que ya había tenido síntomas compatibles con COVID y de todos modos estaba arriba del barco, pero dio negativo en su primer test y luego, ante un nuevo testeo, dio positivo, es decir, que ya estaba incubando la enfermedad, pero le dio un negativo porque todavía no estaba completamente, lo que se conoce como un falso negativo, ¿no? Claro. Tiene síntomas, pero como todavía está incubando la enfermedad, no le da positivo. Una vez que lo vuelven a testear, ahí le da positivo y se activa el protocolo para todos los pasajeros. Y se activa, como decía Javier, este sistema de burbujas entre los pasajeros y con barbijo todos, ¿no? Totalmente. Bueno, estaremos atentos a eso. Bien, Joaquín, con la data que tenés a propósito de eso, y donde estaba justamente el crucero que ya, como decía Joaquín, ha partido hacia el sur del país, porque también creo que va a tocar las Georgias y quieren llegar a la Antártida, ¿no? Tal cual, el primer destino a partir de ahora es Puerto Madryn, después Ushuaia y después las Georgias. Bueno, veremos por ahora no deberían tener problema para bajar estos pasajeros, siendo que están dando todos negativos en reiteradas oportunidades, salvo el positivo y sus estrechos, ¿no? Bien. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Dale, gracias, hasta luego. Joaquín, desde la terminal Quinquela Martín. Bueno, y vamos a hablar un poquitito de este tema con alguien que también sabe, ¿no? Que nos puede orientar un poco más a ver qué pasó, ¿no? Sí, para entender un poco mejor también cómo son los protocolos, cómo se manejan, esta versión de una confusión y después en realidad la confirmación por parte del gobierno, es decir, nosotros entendíamos que estaba todo bien porque tuvimos los últimos resultados. Así que ya mismo vamos a conversar con el capitán Fernando Morales, que es presidente de la Liga Naval Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Morales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, un abrazo cordial a los tres. Gracias. Gracias. Bueno, en estos casos, ¿cómo se maneja el capitán de la embarcación? ¿Sigue el protocolo de cada país que hace puerto? Bueno, desde que surgió la pandemia del COVID, la Organización Marítima Internacional fue bajando directivas que los distintos países fueron adaptando, pero que básicamente indica lo siguiente. 48 horas antes, esto se hace siempre, ahora se extreman las medidas, pero esto es algo habitual. Nosotros hoy nos centramos en un buque de pasajeros, pero piensen que todos los días entran 10, 12 buques de carga de distintas partes del mundo a puertos del país y es lo mismo. Es menos gente, pero el protocolo es más o menos igual. 48 horas antes de la entrada del buque a aguas nacionales, el capitán emite un informe donde dice la procedencia, los últimos puertos, ahora, antes era el último, ahora son creo que los 3 o 4 últimos puertos, la cantidad de tripulantes, de pasajeros, el estado sanitario de la tripulación, a los efectos, la carga, bueno, toda una serie de cosas. Con eso, las autoridades argentinas, sanitarias sobre todo, le otorgan lo que se llama la libre plática. La libre plática de platicar, es el permiso que el buque tiene de amarrar y de tomar contacto con tierra firme, así que los pasajeros en este caso puedan bajar. El capitán de este buque informa, cumpliendo la reglamentación, que tiene un caso sospechoso. A bordo de un buque de pasaje, si bien hay médico, en este buque, por el tamaño del buque, tal vez haya un solo médico, los buques más grandes tienen 2 o 3. No son infectólogos, es decir, que aunque le hagan algún test, debe ser algún test de estos rápidos. Pero el capitán cumple con la disposición. No obstante, y al margen del hierro de que si Cabo Verde estaba en África o en Asia, el día viernes la ministra Bisotti anuncia a su equipo que va a salir esta disposición que sale hoy y les exige poner especial atención en los buques procedentes de África. Cabo Verde es una isla, pero que está dentro del continente, digamos, es extracontinental, pero pertenece al África, y el contacto de los caboverdianos con África es frecuente. Por eso entra dentro de esta zona de prevención. El buque llega a 19:30, está con la libre plática otorgada, y si bien no baja nadie esa noche, porque no bajó nadie, no tengo los motivos, pero si alguno hubiera querido hacerlo, lo podría haber hecho. A la mañana siguiente, a las 8:15, se produce esta discusión entre 2 empleadas de Sanidad de Fronteras, y cuando toman en cuenta que el buque procedía de un puerto africano,
a las apuradas disponen el retiro de esa libre plática y se producen dos cosas. Una, pasajeros que ya estaban abordando micros para hacer una excursión son retirados y vueltos a embarcar, y personal de la Prefectura Naval que había sido autorizado a ingresar para hacer una inspección técnica es inmediatamente retirado del buque y hasta hace un rato al menos seguían en confinamiento, en aislamiento, en una unidad de la Prefectura. Esto da por tierra, lamentablemente, porque la verdad que a mí no me interesa discutir o contrariar a un ministro, pero cuando la ministra de Salud dice que se siguieron todos los pasos adecuados y demás, no es verdad. Porque si el buque llega con un enfermo, con un presunto enfermo, nadie debería haber bajado del barco y nadie debería haber subido, ni siquiera el personal de la prefectura, salvo que fuera por una emergencia sanitaria. Pero no un personal hace una revisión técnica que encima sube sin los protocolos ni las protecciones sanitarias. Van con su overol de trabajo y su barbijo y casco y borceguíes porque van a ir a la sala de máquinas, pero no van aislados sanitariamente. Esta determinación, es decir, Cabo Verde no es en Asia, dudaron en algún momento si era en la India, finalmente, gracias al Google Maps, llegaron a la conclusión de que estaba donde siempre estuvo, ¿no? En el Atlántico. No había 4G por eso. Bueno, se produce todo esto, se hacen los hisopados, efectivamente dan negativos, incluso el presunto positivo, gracias a Dios, y ahora ya con el resultado hecho, el barco está en condiciones, o si consideramos que viene de 10, 12 días de navegación, más los 2 días que pasó entre viernes, sábado, domingo, bueno, y hoy, y todos negativos, el barco puede ir a Puerto Madryn, si bien siempre las autoridades locales se reservan el derecho de dejarlo entrar o no, pero todo indica que ya ahora sí no habría problemas de dudas sobre la existencia o no de un virus a bordo. Pero Montevideo, la República Oriental del Uruguay, les negó la entrada precisamente por considerar que viniendo de un puerto africano era mejor que no entraran. Entonces, cuando pide la libre plática en Uruguay le dice, no señor, no tiene libre plática. El barco debería haber entrado, aún en el caso que vamos a suponer que venían no 1, 3 infectados con estado delicado. Por razones humanitarias, la Argentina ha venido sosteniendo que los barcos entran a puerto, pero se aíslan, obviamente, no sube ni baja nadie, y se trata a los infectados. Si son leves, se los trata a bordo, y si se requiere internación, ya ha pasado en más de una ocasión, con buques de carga inclusive, buques pesqueros. Bueno, si requieren una internación, se los interna con una burbuja sanitaria. Recuerden ustedes que el año pasado recibimos un montón de camillas aisladas que vienen con una burbuja para el traslado de este tipo de pacientes. Evidentemente acá se cometieron 2 errores garrafales. El primero es haber dejado esas 12 horas de libre albedrío, por así decirlo, y segundo, reaccionar recién cuando una inspectora de sanidad, que no sé si será médica o personal administrativo, supongo que será al menos personal sanitario porque estaba a bordo para esa función, al darse cuenta de que estaban hablando de África, da una voz de alarma, tal vez sobreactúan un poco por la situación y se produce todo este bochorno que realmente es un escándalo que gracias a Dios no va a traer más consecuencias que eso. Lo que pasa es que, Fernando, a ver, más allá de que confundieron África con Asia, que es un tema no menor para la gente que está abocada justamente a sanidad de frontera, digo, puede entrar por cualquier lado y el lugar menos pensado el virus, ¿sí? Ya sea tripulación de buques de carga, como los pasajeros inclusive también de un crucero o la tripulación inclusive también. Bueno, digamos, ¿no? Tardamos mucho. Mirá, yo siempre cuento cada vez que hablamos de un tema marítimo, que el problema grande que hay históricamente en nuestro país es que las autoridades públicas, sobre todo del área de transportes, de barcos no saben mucho, saben de aviones, en tren alguna vez han viajado, colectivo habrán tomado, pero cuando se trata de buques no tienen la menor idea. Por eso hablan de que la hidrovía es privada cuando la hidrovía es estatal, lo que es privado es el dragado, ya lo hemos hablado alguna vez. En este caso, cuando empezó todo el tema de la pandemia, fuimos muchos los que le alertábamos a las autoridades que estaban centrando todos sus esfuerzos en los aeropuertos
Y en los puertos, todos los días, si vos Ajá. contás las tripulaciones de todos los buques, son cientos y cientos de personas que llegan. Hoy en día, gracias a que el mundo tomó conciencia de esto, las tripulaciones de los buques de carga no bajan a puerto. Y nadie del buque sube. Y si alguien tiene que subir, se hace, por ejemplo, el práctico, que obviamente tiene que subir para entrar o sacar el buque, se hace en una condición sanitaria lo más segura posible. Pero tardaron mucho nuestras autoridades, el ministro Meoni primero y después las autoridades que encabeza hoy el ministro Guerrera, en darse cuenta que los puertos son tanto o más peligrosos que los aeropuertos, Seguro. porque si bien es menos gente en volumen, los barcos vienen de la China, de África, de Asia. Los barcos que vienen de muy lejos tienen una ventaja, que como están 20, 30 días en alta mar, si hay algún caso grave, en esos 20 días salta. Pero tuvimos un problema con Brasil, porque venían barcos de Santos, que son 3 días de navegación, y llegaban acá y sopaban la tripulación y estaban todos positivos, y cuando habían salido de Brasil no estaban positivos. Claro. Entonces, lo de hoy es un escándalo, ya lo digo, Sí. y que gracias a Dios termina en una anécdota, es grave, no solo por el yerro geográfico de 2 profesionales, o más, porque quién sabe, el barco emitió su pedido de libre plática con 48 horas de anticipación. En ese momento, nadie de los que vio ese papel o ese mail tuvo en cuenta que estaban hablando de un puerto que da en una zona de riesgo. Sí, totalmente. Al margen de eso, no tiene la ministra Bisotti, lamentablemente, cómo justificar esas 12 horas que pasaron entre el jolgorio, la algarabía, está todo bien, hasta que después, a las 8:30, 9 de la mañana del sábado, sonaron las alarmas y pasaron a la configuración de buque aislado. Sí. Esa es más o menos la síntesis. Bien, bien. La verdad que una síntesis penosa, Sí. sobre todo. Sí, por supuesto. No hablo de papelón, Lamentablemente, porque no es risueño. sí, con esto termino. Sí. Yo siempre le digo, cuando tengo la suerte de hablar con algunos de ustedes que son periodistas profesionales, que en esto del periodismo soy un mero aprendiz. Ahora, como marino, tengo 40 años. Entonces, cuando la ministra intenta desvirtuar la realidad, yo hoy le tuve que decir, a través de sus voceros, mire, señora, usted sabrá mucho de medicina, yo no me puedo meter. Si la variante Omicron esta es más o menos mortal, no es mi tema. Lo que sí le digo que, como marino, la llegada de este buque fue un bochorno y una desprolijidad muy grande. Totalmente. Desde el punto de vista, al menos, administrativo, en lo que se tendría que haber hecho. Ni que hablar, la sacamos barata. Buah. Fernando, como siempre, mil gracias. La verdad, un placer hablar con vos. Y ya vamos a hablar un poquito más extenso, un poquito de todo lo que nos atañe en el Frente Marítimo Argentino. ¿Te parece? Sí, cuando quieras, por favor. Y mi voz esté un poco mejor, porque hoy me la gastaron, la verdad. Te escucho quedé un perfecto. poco- Bueno, yo pensé que habías gritado algún gol de River ayer o algo, no sé qué cuál sos. No soy de Boca, pero no, fue de hoy, esto es de hoy. Pero vamos a seguir siendo amigos iguales. Te quedó el agua acá, te quedó el agua. Javier. Y porque sí, porque no viste que se inundó todo. Acá. Bueno, él está acostumbrado, habla de agua, es un experto Claro. en eso. Todo lo que es más de 5 litros entra en mi corporación. Menos de 5 litros es plomería. Exactamente. Fernando, abrazo enorme. Bueno, que sigan bien. Gracias, Chao. que podemos terminar con una broma. Sí, porque no pasa nada. totalmente, Sí, totalmente. seguro. Bueno, crucemos los dedos, dale. Abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chau, chau. Fernando Morales, hablando con